El zar Nicolás II reina desde 1894. Papa y César gobierna el estado más poblado de Europa, 130 millones de habitantes, con más de 14 nacionalidades y lenguas diferentes. Entre Europa y Asia, este inmenso imperio empieza apenas a abrirse a las nuevas ideas llegadas del exterior. Pero Nicolás II, desde su llegada al trono, endurece el régimen, pensando que no tiene nada que temer de unos fieles súbditos que lo obedecerán hasta su última gota de sangre. A priori, el zar no tiene motivos para estar preocupado. Y sin embargo, todos los indicios del drama son perceptibles. Los campesinos representan el 80% de la población y las tierras mal explotadas no pueden alimentarlos a todos. Frente a los campesinos, la clase obrera es muy reducida aún. Apenas hay 3 millones de individuos. Pero muchos temporeros privados de trabajo dejan el campo y hacen crecer esta clase de nuevos proletarios que ni una industrialización galopante consigue absorber en su totalidad. Las condiciones de trabajo son lamentables. Jornadas de más de 11 horas. Niños explotados en el fondo de las minas. Miseria, enfermedades y todo eso por salarios irrisorios. Un hombre percibe esta situación explosiva y la traduce en sus libros. Su nombre es Tolstoy. El escritor se convierte en el símbolo de las ideas liberales que circulan en el seno de la inteligencia. Esta fracción de iluminados es una mezcla de miembros de la corte, de burgueses liberales e intelectuales. Las nuevas corrientes provienen de Francia, Alemania, Inglaterra y de los países que acogen a los exiliados que harán penetrar el marxismo en Rusia. Entre ellos se encuentra Vladimir Ilich Ulyanov, que tomará el apodo de Lenin. Aquí lo vemos con una peluca en una foto de carnet de identidad trucado. Militante desde 1895, escapó al extranjero huyendo de la policía imperial. Ya son incontables los encarcelamientos preventivos, las deportaciones y las ejecuciones sin juicio, desencadenadas por los decretos del zar sobre la seguridad reforzada. Producen huelgas en Bakú a finales de 1904, seguidas en todo el país por las manifestaciones del 9 de enero de 1905 en San Petersburgo. Varios millares de obreros se dirigen pacíficamente al Palacio de Invierno para presentar una petición al zar, pidiendo mejoras en las condiciones de trabajo, así como derechos civiles y políticos. Las tropas disparan a los manifestantes, causando más de 100 muertos y varios millares de heridos. El horror suscitado por la masacre de una muchedumbre desarmada es conocida en la historia rusa bajo el nombre de Domingo Sangriento. En el seno del ejército y de las unidades de marina, compuestas sobre todo de obreros, se prepara la revuelta. El motín más célebre será el del acorazado Potemkin. Un centenar más estalla desde Prosiat a Sebastopol. Todo el país está al borde de la insurrección. En San Petersburgo se forma el primer consejo de obreros, el Soviet. Para frenar la oleada de protestas, Nicolás II en un primer momento reprime y disuelve el Soviet. Más tarde hace concesiones. Llama al primer ministro que crea una asamblea constituyente, la Duma, sobre el modelo francés de 1789. La Duma simboliza el fin del absolutismo en Rusia, aunque su composición siga siendo conservadora, lo que permite al zar, en un principio, controlarla. A partir de 1912, Rusia conoce otra ola de agitaciones.
Primero son las huelgas de los astilleros de lena, fuertemente reprimidas. Los responsables son condenados a muerte y ahorcados. Nicolás II suprime todas las conquistas liberales concedidas después de 1905, ignorando la efervescencia social que se generaliza. 28 de junio de 1914. Una noticia de prensa anuncia el asesinato del príncipe heredero de Austria, el archiduque Francisco Fernando, y de su esposa, en la ciudad de Sarajevo. En el mes de agosto, la catástrofe de Tameberg anuncia los desastres que van a venir. Los fracasos se suceden en 1915. Los 14 millones de soldados que constituyen los efectivos no llegan para compensar las catastróficas circunstancias y el mal equipamiento bélico. Fin de 1916. A pesar de la ofensiva del general Brusilov, las pérdidas son inmensas. Sobrepasan 1,5 millones de muertos, otro tanto de heridos y 2 millones de prisioneros. El fracaso es total. El país exánime está postrado. En el frente la moral es muy baja y hay más de 200.000 desertores. El habituallamiento no solo falta para los soldados, sino también para las grandes ciudades, donde el hambre se generaliza. Asustada, la población huye a través de los campos. Es un inmenso éxodo por los caminos rusos. Para culminar el desastre, el invierno estará marcado por una inmensa ola de frío. Pero en el frente, los refuerzos siguen llegando bajo órdenes del zar. A principios del año 1917, el hambre, el frío y la guerra llevan a la población a las calles. Las manifestaciones se multiplican. En cualquier momento los motines del hambre pueden convertirse en una tragedia. Es lo que sucede el domingo 26 de febrero en Petrogrado, donde una comitiva compuesta por mujeres y huelistas que iban hacia la Duma se enfrenta con el regimiento de la Guardia, al que se le da la orden de disparar. Al día siguiente, los soldados abandonan los cuarteles, se unen al gentío y a los amotinados. La revolución ha empezado. Todas las guarniciones de Petrogrado, 170.000 hombres, están a favor de la insurrección y matan a varios oficiales, fieles al zar. El 2 de marzo por la mañana, los delegados de la Duma, Guskov y Subgin, se presentan al zar. Nicolás II abdica después de haber intentado ceder la corona a su hermano. El gran duque Miguel la rechaza y concede al gobierno provisional todos los poderes. Es el fin de los Romanov. Rusia se convierte en una fiesta por la proclamación de la República. El país estalla de alegría y en las calles los símbolos del imperio son abatidos. Los opositores políticos que habían sido encarcelados son liberados y sustituidos en las cárceles por los partidarios de Nicolás II.
El 23 de octubre, el Comité Central se reúne en el apartamento de Suganov para adoptar una resolución definitiva, apoyar la insurrección armada inevitable y movilizar todas las fuerzas del partido. De madrugada es secuestrado el gobierno y un destacamento de soldados, seguidos por la masa, penetran en el Palacio de Invierno. Los ministros son arrestados. Se forma el primer gobierno de Lenin. Estas reformas indispensables, pero salidas de la voluntad de controlarlo todo, desembocarán entonces en una consecuencia inevitable. Una concentración y una centralización de los poderes que volveremos a encontrar en el Partido Único. Este inmenso imperio empieza apenas a abrirse a las nuevas ideas llegadas del exterior. Pero Nicolás II, desde su llegada al trono, endurece el régimen, pensando que no tiene nada que temer de unos fieles súbditos que lo obedecerán hasta su última gota de sangre. A priori, el zar no tiene motivos para estar preocupado. Y sin embargo, frente a los campesinos, la clase obrera es muy reducida aún. Apenas hay 3 millones de individuos. Pero muchos temporeros privados de trabajo dejan el campo y hacen crecer esta clase de nuevos proletarios que ni una industrialización galopante consigue absorber en su totalidad. Las condiciones de trabajo son lamentables. Jornadas de más de 11 horas. Niños explotados en el fondo de las minas. Miseria, enfermedades y todo eso por salarios irrisorios. El zar Nicolás II reina desde 1894. Papa y César gobierna el estado más poblado de Europa, 130 millones de habitantes, con más de 14 nacionalidades y lenguas diferentes. Entre Europa y Asia, indicios del drama son perceptibles. Los campesinos representan el 80% de la población y las tierras mal explotadas no pueden alimentarlos a todos.